Seguimos aquí en Primera Tarde y es un placer tenerlo de nuevo aquí porque ya nos visitó anteriormente cuando se dio esta cuestión de balotaje en Brasil y ahora con las elecciones ya con el resultado final está nuevamente con nosotros, es estudiante de Historia, viene de la Universidad Federal de Santa María y es Joao Vítor Sausen. ¿Cómo estás, Joao? Gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Agradezco muchísimo por invitarme otra vez. Y bueno, estoy bien a pesar de todo. Sorprendido, esperabas este resultado. Ya lo habíamos analizado antes, lo que significaba este tiempo de balotaje, ¿no? De campaña, pero últimamente, con los últimos días pasados, comenzaron a mostrarse algunas encuestas que había más paridad y entonces, bueno, algunos que quizás veían la figura de Bolsonaro como equivocada para el Brasil, pensaron que todavía podía ganar Haddad, pero lo cierto es que hubo 10% de diferencia. Claro, es que la cuestión fue que otra vez los mismos 40 millones de personas que no fueron a votar o se fueron a votar, anularon o votaron en blanco, hicieron lo mismo esta vez. Entonces 40 millones de personas simplemente no eligieron ninguno de los candidatos y la cantidad de votos fue la misma. Entonces Haddad fue como que disputó los votos que habían ido para la izquierda y Bolsonaro los que habían ido para la derecha. 50, bueno, terminó así, 55 a 45 y algo. Algo así. Bueno, ¿y qué puede pasar de aquí en adelante? Bueno, recordamos que recién va a asumir Jair Bolsonaro la presidencia de Brasil a partir del 1 de enero. Claro. Bueno, lo discurso de odio que los militantes de Bolsonaro ya traían todo el tiempo. Tuvo algunos resultados durante la campaña del segundo turno. Bueno, ayer dispararon a un niño y lo mataron en el medio de las conmemoraciones. Y bueno, toda la campaña mataron gente que estaba militando por la izquierda, buscando votos por la izquierda. Y bueno, de acá adelante va a haber como algunos cambios de legislaciones, como ya lo prometieron. Ayer, no sé si fue ayer o hoy, su vice, el general Mourão, dije que la prioridad del gobierno era cambiar la previdencia, hacer una reforma que ya estaban prometiendo. El gobierno anterior de Temer ya estaba prometiendo, bueno, el actual gobierno de Temer, y no iban a hacerlo porque no tenían el apoyo suficiente y ahora, bueno, es una prioridad. Y no podemos olvidar que son dos militares en el poder. Bolsonaro es capitán de la reserva y, bueno, Mourão es general. Y creo que para Argentina, por ejemplo, es impensable poner dos militares en el gobierno, poner dos militares en el poder. La verdad que sí, hasta ahora sí. Yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que pasó en los últimos años en Brasil, a vos, una visión personal tuya, para que esta persona que dice lo indecible, lo que no puede llegar a decir nada, nadie con declaraciones homofóbicas, xenófobas, entre otras, le haya podido dar la victoria y ser presidente de Brasil, algo que, como decíamos, a lo mejor 10 años atrás o 15 años atrás hubiera sido impensado, con una clara diferencia de votos? El 90% de los ricos lo votó, el 90% de los votos de los pobres lo rechazó, pero bueno, esto también alcanzó para que sea presidente de Brasil. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo para que una persona como Bolsonaro llegue a ser presidente de Brasil? Creo que, bueno, nuestro pueblo, así como todos los otros, siempre esperamos un Mesías o alguien que nos va a salvar de todo. Lo que se construyó durante el gobierno anterior, no el actual de Temer, pero el gobierno de los partidos de los trabajadores, fue que sí estaban mejorando las cosas, pero el discurso de corrupción que se puso en este partido como que cambió la situación. En 2013 hubo intensas manifestaciones contra la corrupción. Y las personas empezaron a salir de verde y amarillo contra la corrupción, porque era una cosa del Brasil contra la corrupción. Entonces el primer candidato fuerte que alió con discursos por la seguridad pública y discursos anticorrupción, y tuvo fuerza en esto, porque hace 4 años que están trabajando en la campaña de Bolsonaro, que están trabajando para que pasase lo que pasó ayer. Y fue como que encontraron su candidato y esto todo aliado a fuerte propaganda estaba hecho.
Bueno, es increíble porque también tiene que ver mucho la cuestión de la campaña política, cómo se gestionó en este último tiempo, la utilización de la fake news y también de las redes sociales, principalmente de WhatsApp, dicen que fue un detonante para la captación de votos. Claro, y era como el campo del Facebook y el campo de WhatsApp, no había ninguna fuerza que trabajaba bien. En el Facebook, por ejemplo, se creaban cuentas falsas de, robóticas para propulsionar un candidato, pero nunca al nivel de tanta propaganda. Todos recibían propaganda de Bolsonaro en el WhatsApp, todos tenían acceso a cosas de Bolsonaro en el Facebook, y es siempre un discurso muy simplista, es algo muy simple. Es como, eso, tenemos que cambiar esto y pronto. Y va a ser así. Y se elige un enemigo y este no puede volver jamás al gobierno. Simple. Hacen algo de una proporción tan grande de una manera tan simple. Lo que, por más triste que sea, es increíble. Sí. Llama mucho la atención. Hay varios diarios que comparan a Jair Bolsonaro con Donald Trump. ¿Cómo lo ves? Bueno, es válido. Tiene... como el mismo accionar, el mismo ímpetu, la misma forma por allí de no registrar a los demás en cierta forma, con esos discursos tan individualistas y duros, ¿no? Claro. Y la misma propulsión con fake news, porque la campaña de Trump se hizo de la misma manera. Mucha fuerza con fake news. Y no sé, es como que un Trump más militarista, porque Bolsonaro siempre defendió la dictadura, que la vuelta de la dictadura, hace poco tiempo lo entrevistaron en un programa famoso que siempre entrevista a los candidatos a presidente, y dije que su libro, su gran ejemplo, era una biografía de un torturador de la dictadura. Entonces, es una persona horrible. ¿Quién elige un torturador de la dictadura como su héroe? Increíble. Igual en los parecidos también, en los paralelismos también tiene la mirada interna, ¿no? El tema del cierre de todo tipo de fronteras. Estamos hablando de fronteras que se liguen a otros países, no solamente en lo social, sino también en lo económico. Hay que ver qué pasa con el Mercosur, mucho se está hablando por estas horas. Igual con respecto al discurso del Mercosur, cambió también un poco lo que era el discurso de la campaña a las palabras que tuvo después ya de ser elegido. Me parece que también en ese sentido ha bajado un cambio al respecto, pero en lo que respecta a la geopolítica argentina, me parece que la llegada de Bolsonaro no sé si va a ser tan positiva para lo que es el gobierno de Macri, por ejemplo. Me parece que va a pensar que algunas cuestiones económicas son preferibles que pasen más por el lado de Brasil que a lo mejor que por una sociedad, una alianza con otros países de Latinoamérica. En ese sentido, ahí me parece que sea la relación con lo que es Donald Trump, esto de mirar más para adentro y sin importar tanto lo que pase por afuera, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las noticias de las 15 y ya seguimos conversando con nuestro invitado en esta primera tarde. Bueno, y por supuesto que nosotros en la pausa seguimos conversando en el boletín con Joao, porque bueno, estamos aquí con esto que nos ha sorprendido, pero además para ver las derivaciones de este hecho. Y había una pregunta, Maxi, que la hacíamos cuando estábamos próximos a las elecciones, que tenía que ver cómo iba a influir lo que le habían generado a Bolsonaro a través de una puñalada en las elecciones en ese momento en particular. Y ahora vos preguntabas algo que me parece también tiene que ver con este resultado. Claro, fue un hecho que seguramente es feo hablar en estos términos, pero lamentablemente un incidente de esas características dentro de lo que es un acto eleccionario o lo que puede ser una campaña de elecciones, obviamente dispara el número también de lo que es un candidato. Esta cuestión de la es difícil decirlo, la victimización de la persona y a través de esto también seguir acumulando votos. ¿Cómo vio Brasil ese acto del momento que lo apuñalan y cómo se leyó esto políticamente y en cuestión de números y en campaña? Claro, bueno, fue muy fuerte para su propaganda. Yo pensaba que no había cambiado nada después de esto, pero sí cambió. Y
de todas maneras, una de las cosas que cambió con esto fue que la hostilidad de sus militantes cambió. La campaña empezó a ser cada vez más fuerte. Murió muchísima gente en la campaña. En el sábado murió un militante del Partido de los Trabajadores. Antes de esto había morido gente, habían matado gente en otros estados. Esto es terrible para una campaña política. Yo tengo acá como un resumencito y dice que este fin de semana hubo 2 muertos por infartos y 17 detenidos. Y están las localidades donde fueron detenidos, pero claro, no menciona el incidente en sí, ¿no? Fueron cuestiones que tienen que ver con las elecciones, dice aquí. Y bueno, 17 detenidos y 2 muertos por infartos, pero vos decías que había una persona que había fallecido, también un niño pequeño. Sí. Salió ayer la noticia, creo que tenía unos 8, no sé, no sé su edad, pero salió que en el medio de las conmemoraciones alguien disparó y, bueno, el disparo fue en el niño, fue un accidente. Y, bueno, es todo muy terrible, la cosa... Claro, pero ¿por qué básicamente piensan en gente del sector, en este caso? Porque fue en el medio de las manifestaciones de ellos. Y claro, ¿quién lleva una arma a una manifestación política? Esto por una mirada democrática, nadie va a llevar una arma a una manifestación. Esto es algo impensable. Es una cosa que no hace parte de la democracia. Claro, pero viene de militantes de un candidato que defiende abiertamente que las personas sí tienen que tener armas. Sí, eso también lo dijo en la campaña, ¿no? Sí, vos sabés que cuando hablábamos con el tema de la imagen, de cuando lo apuñalan, hasta después se llegó a pensar que no había sido real en un momento. Porque había una sola imagen. En el momento en que pasa, nosotros estábamos acá en la radio, yo recuerdo, lo estábamos viendo acá en el monitor, y había siempre un mismo video, un solo video. En ese momento me resultó rarísimo. Un tipo que viene corriendo, que le mete una puñalada a uno y sale en medio de la manifestación, sale corriendo, se escapa. Yo, qué raro. Y después alguien me empezó a pasar también imágenes de lo que fue ocurriendo después cuando lo llevan, el tema de la vestimenta que no estaba manchada, que había gente que lo estaba operando sin guantes. Hubo imágenes que salieron a la luz después, medias raras. Nos cuesta confiar en algo, ¿no? Claro, nos cuesta confiar. Digo, eso también se pensó de que había sido toda una cuestión de marketing que hasta no había sido real. ¿Se llegó a pensar en eso también o solamente llegó hasta acá? Claro. Salieron muchas de esas cosas. Pero incluso él tenía como después una bolsa acá en su pecho para, bueno, recoger las cosas. Y sí, yo creo que pasó algo. Si no lo apuñalaron, fue otra cosa. Fue como que para mascarar una cirugía o algo así, pero sí, pasó algo. Algo raro. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona básicamente, ¿no? Después de este resultado quedan 2 meses por delante como para que Brasil se acomode en función de esto. Lo hecho está, ya el ganador es Jair Bolsonaro. Vamos a ver cómo lo toma el pueblo brasileño a medida que las políticas que se propusieron en campaña se vayan aplicando básicamente, ¿no? Al rol que va a tener Haddad, que no lo saludó, por lo menos es lo que tengo entendido. Según lo saludó. ¿Lo saludó? Twitter, Sí, le reconoció. Mira, algunos medios decían que si bien lo había saludado, no lo había felicitado. Así era la diferencia. Sí. Bueno, esto y además, bueno, ver el rol de Lula también, ¿no? Que se apostó hasta último momento para que alcanzase la libertad y esto no ocurrió, ¿no? Después eligió a Haddad como candidato y bueno, el resultado está ahora puesto de manifiesto. Así que quedan 2 meses por delante hasta la asunción del presidente. Bueno, sí, bueno, cuanto a Lula, creo que ahora lo van a liberar porque ya no tiene más un rol en todo esto, no tiene más, bueno, su fuerza electoral se fue porque las elecciones ya están. Sí. Y cuanto a Haddad, sí, lo saludó, lo felicitó en el Twitter. Bueno, todos los debates del segundo turno del balotaje pasaron en el Twitter, lo máximo que hubo, porque Bolsonaro no quiso ir a ningún debate, simplemente no quiso discutir sus ideas. Bien, qué bueno que lo podemos chequear con vos, porque viste, algunas informaciones también llegan equivocadas. Joao, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Hasta cuándo te quedás?
Hasta el 21 de diciembre, creo. Un poquito después, un poquito antes, no sé. Bien, bueno, llegas para la Asunción Llega entonces. justito. No va a ir a festejar. No que quiero verlas, pero bueno. No, bueno, pero como estudiante de historia me imagino que Claro. es un momento muy importante también, ¿no? claro, por supuesto. Para ver cómo se dan estos procesos. Gracias por venir, por ayudarnos a comprender este fenómeno que está ocurriendo en el vecino país y bueno, obviamente que te deseamos lo mejor y seguimos en contacto, ni lo dudes. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, un placer que hayas estado con nosotros. Joao Vítor Sausen, estudiante de Historia, viene de la Universidad Federal de Santa María y estuvo aquí con nosotros analizando lo que fueron ayer las elecciones en Brasil.